Solo que creo que se le notan más las canas, ¿sabes? Sí. Estamos conectados. Queridos hermanos, vamos a cerrar las clases de Mariología. Ahora voy a dedicarme a responder las preguntas. Quiero agradecer a Charo, quien ha reunido todas las preguntas. Tengo 28 preguntas y 2 preguntas aparte que también voy a responder, aunque no tienen que ver estrictamente hablando con la Mariología. Vamos a ponernos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has reunido en este momento en tu nombre para conocer más a tu Madre Santísima. Gracias, Jesús, por darnos a María como Madre. Gracias porque ella nos acompaña, nos protege, nos cuida y nos lleva hacia ti, que eres el único Salvador del mundo. Por eso decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, como les he dicho, voy a responder las preguntas del curso. Primera pregunta de Maritza Portocarrero. ¿Puede hablarnos de la primera parte del Ave María? Es decir, cómo se formó y cuándo. Bien, el Ave María tiene 2 partes. La primera parte es bíblica: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es la parte bíblica. Ustedes pueden encontrar esta parte en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Santa Isabel le dice a María: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Está, por tanto, la primera parte en la Sagrada Escritura. La segunda parte tiene su origen en el Concilio de Éfeso. En el año 431 hay un concilio, los obispos se reúnen porque apareció una persona llamada Nestorio, quien negaba que María fuese Madre de Dios. Entonces, en este concilio se condenó a Nestorio, se proclamó que María es Madre de Dios, y el pueblo de Éfeso estaba fuera del lugar donde estaban reunidos los obispos, y cuando se enteraron que se había proclamado el dogma de la maternidad divina, salieron en procesión con antorchas encendidas y, de una manera podemos decir sostenida por el Espíritu Santo, comenzaron a decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tanto, la primera parte es bíblica, la segunda parte surge del Concilio de Éfeso. Y poco a poco fue consolidándose el rezo del Ave María. No de golpe, poco a poco fue calando en el pueblo de Dios el rezo del Ave María. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es de Diana Gómez Gamboa. La oración Sumptuum Praesidium, o como la conocemos bajo tu amparo, data del siglo III. ¿Quién es el autor? ¿Con qué encíclica se da a conocer el dogma que reconoce a la Virgen María como Madre de Cristo, ya que en el Concilio de Éfeso lo aprobaron? A ver, aquí hay 2 preguntas. La oración Sumptuum Praesidium, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, efectivamente es del siglo III. No sabemos quién escribió esta oración,
pero sí sabemos de dónde procede, de Egipto. Ahí es donde se encontró el papiro con esta oración, en Egipto. Es decir, los cristianos de Egipto recitaban el Surtum Presidium. Con relación a la encíclica que da a conocer el dogma de María como Madre de Dios, no hay ninguna encíclica y no hay necesidad de encíclica, porque el dogma se proclamó en un concilio. Además, las encíclicas no son documentos para proclamar dogmas. Las encíclicas son cartas que el Papa escribe hacia toda la Iglesia y que muchas veces tiene la intención de recordar más bien verdades de fe. Por tanto, no hay ninguna encíclica sobre María, Madre de Dios, lo que es un concilio y una definición dogmática de un concilio. Tercera pregunta de nuestra hermana Rosa Guapaya. Respecto a lo que indica la liturgia, Padre, y el 12 de septiembre, el dulce nombre de María, claro, la hermana está seguramente preguntando cuando yo hablé de que la liturgia es un ámbito donde también conocemos a María y puse solamente algunas solemnidades, no puse todo. Efectivamente, el 12 de septiembre tenemos una memoria que es libre y que es la memoria del dulce nombre de María. Yo en la pizarra no puse todo lo que celebramos sobre María, pero podríamos recordar en este momento. Yo les puse solemnidades, ¿no? ¿Qué solemnidades celebramos de María? La maternidad divina el 1 de enero, la anunciación el 25 de marzo, la asunción de María 15 de agosto, la Inmaculada Concepción 8 de diciembre. ¿Qué fiesta celebramos de María? Vamos a recordar la presentación del Señor y la purificación de la Virgen María el 2 de febrero, también la visitación de la Virgen María el 31 de mayo, la Natividad de la Virgen María 8 de septiembre, Nuestra Señora de Guadalupe 12 de diciembre. Memorias, hay varias. La Virgen de Lourdes 11 de febrero, el Corazón Inmaculado de la Virgen María el sábado siguiente al segundo domingo después de Pentecostés, la Virgen del Carmen. ¿Cuándo se celebra? 16 de julio. La dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor 5 de agosto, María Reina 22 de agosto, Virgen de los Dolores, 15 de septiembre, la Virgen María del Rosario, 7 de octubre, la presentación de la Virgen María, 21 de noviembre, son memorias obligatorias y memoria libre es lo que ha señalado nuestra hermana el 12 de septiembre, el dulce nombre de María. Vamos con la quinta pregunta. Perdón, la cuarta. Nuestra hermana Adela Calle, respecto a la liturgia, habla del 8 de septiembre, ¿por qué no lo ha considerado? Como repito, ese día no he puesto toditito en la pizarra. Les hablé de los 4 dogmas marianos y dije 4 dogmas marianos corresponden 4 solemnidades. No hablé de las fiestas, de las memorias, porque es demasiado, pero les dije que hay muchas celebraciones sobre María. ¿De acuerdo? Bien. La quinta pregunta es de nuestra hermana Alicia Ocaya de Ramos. Respecto a los padres de la Iglesia que han hablado de la Virgen María, ¿San Pedro fue el primer padre de la Iglesia? No. Los padres de la Iglesia son santos teólogos de los primeros siglos. Los santos teólogos de los primeros siglos son los padres de la Iglesia. Los apóstoles no eran teólogos, eran apóstoles. Los teólogos son aquellos que ya profundizan en la Escritura, la explican y permiten también profundizar en la fe. Esto llevaría a otro curso que Dios mediante pensamos hacer aquí en el santuario, una teología para laicos. Ahí hay que explicar lo que son los padres de la Iglesia. Ya les adelanté algo. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son santos, teólogos de los primeros siglos. O sea, estamos hablando, les sonará, por ejemplo, San Agustín, San Ambrosio, San León Magno, San Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo. Hay santos teólogos a lo largo de toda la Iglesia, pero los primeros siglos nos llevan a los padres de la Iglesia, los primeros siglos. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos con la sexta pregunta de un gran amigo mío. ¿Qué pregunta aquí? Es Luis Sudario. Padre Carlos, lo estoy llamando y no me contesta. Aparte de eso, le pregunto, ¿qué dice el magisterio de la Iglesia sobre los sacramentos y sacramentales? ¿Cuál es el valor de cada uno? ¿Cómo operan en el cuerpo y el alma del cristiano? ¿Y qué requisitos hay para recibir un sacramental? Por ejemplo, el agua bendita. Bueno, ya sabemos que mi amigo Luis Sudario es hincha del agua bendita. Háblenos del aceite bendito, de la sal bendita, porque he escuchado testimonios en misa de sanación, que todo ello sana. Bien, bueno, es una buena pregunta lo que hace Luis Sudario. Sacramentos y sacramentales. Los sacramentos son instituidos por Cristo, son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, unción, matrimonio y orden, 7, instituidos por Cristo. Y por ahí viene la gracia. Los sacramentales no son instituidos por Cristo, sino por la Iglesia. Y no recibimos la gracia sacramental, porque no son sacramentos, pero sí recibimos gracias actuales que nos llevan a los sacramentos. El recibir el agua bendita no borra el pecado mortal. Si uno está con pecados mortales, lo que tiene que hacer es confesarse. Pero recibir agua bendita puede llevar a una persona a darse cuenta que es un bautizado y que tiene que vivir con Cristo, y eso le puede conducir al sacramento de la confesión. Aquí la pregunta es sobre el aceite y la sal. Bueno, se puede bendecir, hay fórmulas de bendición, pero no olvidemos que todo esto, que son los sacramentales, no reemplazan los sacramentos. Nos ayudan a tener presencia de Dios, nos ayudan a rezar, nos ayudan a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, pero no reemplazan a los sacramentos. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia para que nosotros podamos llevar una vida de piedad, para que sintamos la protección de Dios, pero de ninguna manera reemplazan a los sacramentos. Por ejemplo, hay una fórmula para bendecir el aceite, pero eso no reemplaza la unción de los enfermos. ¿De acuerdo? Bien. Cecilia Alarcón. Padre, ¿por qué hubo padres de la Iglesia hasta el siglo VIII? Porque se ha determinado que los primeros siglos son importantes en el tema de profundizar la fe. La Iglesia tiene que profundizar la fe y es un proceso. Y entonces los primeros siglos son claves, porque es ahí donde se colocan los cimientos para leer la Escritura. Entonces los que colaboraron en poner los cimientos para leer bien la Biblia fueron los padres de la Iglesia, y por lo tanto son los primeros siglos. Luego ya después continúan otros santos teólogos, pero siempre apoyándose en los primeros, porque en la Iglesia todos nos ayudamos. Y entonces es importante recibir lo anterior, lo bueno anterior se recibe. Los padres de la Iglesia, quienes vieron en los primeros siglos, hay padres en el occidente, el último es San Isidoro de Sevilla, murió el año 636, y en el oriente el último es San Juan Damasceno, murió el año 749, pusieron las bases de cómo leer correctamente la Escritura, cómo explicar correctamente la Escritura, cómo profundizar en los textos sagrados, y los que vienen luego toman lo que los padres han señalado y avanzan también en la lectura de la Escritura. Octava pregunta, Ricardo Guzmán. Padre Carlos, ¿qué nos puede explicar de las diferentes advocaciones de María, especialmente en el Perú? Muchas gracias. Bueno, esto daría para un tema aparte. Hay que diferenciar lo que son apariciones de advocaciones. Hay apariciones diversas de la Virgen, pero tampoco son muchas. Reconocidas por la Iglesia, no son demasiadas. Advocaciones sí hay muchas, porque no siempre se identifican. Por ejemplo, hay una aparición en Lourdes, reconocida por la Iglesia, y hay una advocación, Nuestra Señora de Lourdes. Hay una aparición en Fátima, reconocida por la Iglesia, y hay una advocación, Nuestra Señora de Fátima. Pero
no hay una aparición en la advocación de la Virgen de la Puerta, que está en el norte, en Trujillo. Pero es una advocación, pero no hay aparición. Entonces, no necesariamente la advocación tiene que ver con una aparición. Lo mismo, la Virgen de Chapi es una advocación, una forma de llamar. Eso es una advocación, pero no hubo aparición en Chapi. Entonces, las apariciones tienen que estar reconocidas por la Iglesia y toda aparición lleva una advocación, pero no toda advocación lleva una aparición. Ahora, quiero aclarar que la Virgen María es una sola. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, y aquí en el Perú, la Virgen de la Puerta, la Virgen de Chapi, la Virgen de Cocharcas, la Mamacha del Carmen, etc. Es una sola Virgen María, no son comadres por si acaso, ¿ya? Son formas de llamar a la Madre de Dios, que es una sola. Nuestra hermana Norma Tan pregunta: Padre, así como hay padres de la Iglesia, ¿por qué no hay madres de la Iglesia en los siglos 7 y 8? Buena pregunta. Buena pregunta. Podríamos decir, en cierta manera, que sí van apareciendo madres de la Iglesia, pero no se les llama así, porque va surgiendo la vida monástica femenina también en los primeros siglos. Y ahí, en los monasterios femeninos, también se estudiaba la Sagrada Escritura. Y también hay mujeres orantes que van a contribuir a profundizar en la Biblia. Hay bastantes mujeres en los primeros siglos, consagradas, ciertamente, que van a aportar también con su oración y sus comentarios a la Escritura o sus enseñanzas, muchas veces orales, a profundizar en los textos sagrados. Por lo tanto, aunque no se llama estrictamente hablando madre de la Iglesia, hay santas mujeres en los primeros siglos que van a contribuir también a profundizar en la fe. Por ejemplo, en este momento me viene a la memoria Santa Macrina. Santa Macrina fue una consagrada en los primeros siglos que era una mística también. Y así podríamos mencionar a muchas. Entonces, por ejemplo, otra que me viene a la memoria, la hermana de San Benito muy popular por la medalla. Su hermana escolástica también tiene un gran aporte en la vida de la Iglesia. Las mujeres tienen un papel muy importante en la Iglesia. ¿Qué sería la Iglesia sin las mujeres? Por si acaso no le estoy pasando franela a todas las damas que sé que son la mayoría que me están viendo. La hermana Natalie Hurtado. Para ser cristocéntricos es necesario ser marianocéntricos. ¿Por qué? Claro, la hermana Natalie hace una buena pregunta y le felicito. Todas las preguntas están muy bien, les felicito. La Iglesia, más que hablar de marianocéntricos, habla de cristocéntricos, porque el centro es uno solo, ¿de acuerdo? O sea, marianocéntrico en realidad es una expresión no precisa y hay que evitar las expresiones imprecisas. La vida es cristocéntrica. El centro de mi vida es Cristo. El que salva es Cristo. María me lleva al centro. Por eso, más que decir marianocéntrico, hay que decir marianos, y muy marianos. Además, a la Virgen, estoy seguro, voy a tomarme esa atribución, no le gusta que digamos que somos marianocéntricos, porque ella no quiere estar en el centro, ¿de acuerdo? María no quiere estar en el centro y además no está en el centro está Dios. La Virgen Santísima nos lleva al centro, la primera. Pregunta número 11. Mary Quispe. ¿Podría haber un nuevo concilio en el que salgan nuevas verdades sobre María o está todo dicho? Buena pregunta. Claro que sí, pueden haber más concilios. No está todo explicado por si acaso.
La fe hay que profundizarla, por eso la Iglesia va definiendo dogmas, porque va profundizando en la Escritura. La Escritura es como una mina de oro, donde vamos profundizando y vamos encontrando nuevas riquezas. Por lo tanto, la Iglesia puede definir más dogmas, profundizando en su fe, partiendo de los textos sagrados. Pregunta número 12, de nuestro hermano Jesús Moscaira. Padre, alguna vez escuché en alguna prédica llamar a la Santísima Virgen María como Redentora. ¿En el futuro podría proclamarse como dogma? Otra pregunta más. Haciendo una comparación entre la Virgen y Eva, ¿se podría decir que Eva antes de la caída también era llena de gracia como María, ya que no había pecado en ella aún? Bien, comencemos por su primera pregunta. ¿Se puede llamar a María corredentora? No está prohibido, pero el magisterio de la Iglesia ya no usa ese término. ¿Y por qué no lo usa? Porque puede ser ambiguo, se puede explicar bien o mal. La palabra corredención puede ser bien explicada cuando señalamos que María es colaboradora del Redentor. Ahí está bien explicado lo de corredención. María es la primera colaboradora, en toda su vida colaboró con Cristo. Pero podríamos explicar mal corredención cuando colocamos a María en el nivel de Jesús. María no está al nivel de Jesús. Por lo tanto, María no es una redentora al lado de Jesús, o sea, al nivel de Jesús, no. Es colaboradora de Jesús. Socia Christi, se dice en latín, socia de Cristo, nueva Eva. Por eso el magisterio no habla ya de corredención mariana. Podemos decir colaboradora del Redentor. Y en cuanto al tema de Eva, yo lo expliqué cuando hablé de la Inmaculada Concepción y dije que un texto que fundamenta la Inmaculada Concepción es Lucas 1:43. Lucas 1:42, donde Santa Isabel le dice a María, bendita tú entre las mujeres. En Lucas 1:42, Santa Isabel le dice a María, bendita tú entre las mujeres. La primera mujer que existió en la historia es Eva, y Eva fue creada en gracia, efectivamente. Pero María es más bendita que Eva, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:42. Y por lo tanto, María tiene más gracia que Eva. Eva fue creada en gracia porque Dios creó a Adán y a Eva en gracia, pero María es la nueva Eva, tiene más gracia que Eva, más santa que Eva, antes de la caída de Eva. Tenemos la pregunta número 13. ¿Cuáles son los dogmas marianos? Ya los hemos dicho. 1, la maternidad divina, María es la Madre de Dios. 2, la Inmaculada Concepción, María fue concebida sin pecado original, no cometió ningún pecado y su santidad es inigualable con relación a las otras criaturas. 3, la perpetua virginidad, María es virgen antes, durante y después del parto. Y número 4, la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Son los 4 dogmas marianos. Pregunta número 14. ¿Qué es un dogma de fe y cuántos hay? Un dogma de fe es una verdad definida por la Iglesia, es decir, cuando la Iglesia enseña formalmente con un documento, un concilio, esto es verdad, hay que creer. Eso es un dogma de fe. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad, hay que creer que Dios es uno y trino. El dogma de la encarnación, hay que creer que Dios se hizo hombre, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. El dogma de la transustanciación, hay que creer que en el momento de la consagración el pan y el vino dejan de ser pan y vino, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. El dogma de la perpetua virginidad, ya lo hemos dicho, hay que creer que María es virgen antes, durante y después del parto. El dogma del purgatorio, hay que creer que quien muere en gracia de Dios y su alma no está totalmente limpia, tiene que pasar por una purificación para llegar al cielo. No existe pues un catálogo de dogmas
pero ante la pregunta ¿cuántos hay? Yo les recomendaría más bien que lean ustedes, si es que se puede, porque no es tan fácil acceder a este texto, el Denzinger. El Denzinger es un libro donde están las enseñanzas de toda la historia que da la Iglesia, de sus concilios o documentos de los papas, y muchas de esas enseñanzas son dogmáticas, ¿ya? Siguiente pregunta. Luis Udario, por segunda vez. Padre, ¿el mensaje de Fátima es actual, sigue vigente? ¿Hay que seguir haciendo oración, penitencia, sacrificios por los pecados de la Iglesia y del mundo entero? ¿Así ayudamos a Jesús y María cuando hacemos esos pequeños sacrificios? Bueno, ya ha respondido muy bien. Claro que ayudamos a Jesús y María haciendo pequeños sacrificios, porque también nosotros somos colaboradores del Redentor. El mensaje de Fátima no ha pasado de moda, porque el mensaje de Fátima es oración y penitencia, y la oración no ha pasado de moda, la penitencia no ha pasado de moda, porque somos pecadores, tenemos que hacer penitencia. Por lo tanto, Fátima es actual. La Virgen pidió oración, hay que rezar todos los días. Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios, decía San Agustín. Y hay que hacer penitencia, somos pecadores. Y la penitencia implica el sacramento de la penitencia, confesarse, e implica ofrecer sacrificios al Señor. Todo lo que nos cuesta ofrecérselos al Señor, por amor. Y de esa manera vamos colaborando con la redención. Dice la Virgen en Fátima, muchos se van al infierno porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellos. Pregunta número 16. Nuestro hermano Edward Díaz. ¿Los santos padres enseñaron o no enseñaron sobre la Inmaculada Concepción? Como sabemos, es un dogma creado en 1854. Los dogmas más que creados son proclamados, porque no es que a partir de ahí ya es verdad, no. Siempre ha sido verdad que María es Inmaculada y la Iglesia siempre lo ha creído. Lo que pasa es que, para dejar las cosas claras, se define una verdad como dogma para que ya no haya ningún tipo de dudas. Y por lo tanto, antes del año 1854, la Inmaculada Concepción, aunque no había sido proclamada como dogma, formalmente era creída por todo el pueblo de Dios. Y los padres de la Iglesia hablaban de María como la Palagía. ¿Qué es la Palagía en griego? La toda santa. Los padres de la Iglesia han hablado de María como toda limpia, toda pura, toda santa. San Ambrosio tiene unos escritos sobre la Virgen donde la presenta como limpia y modelo de todas las virtudes. Por lo tanto, podemos decir que los padres de la Iglesia pusieron los fundamentos también para proclamar luego el dogma de la Inmaculada Concepción, porque ellos señalaban la santidad inigualable de María. Pregunta 17. ¿Qué es pecado original? El pecado original es el pecado con el cual nosotros nacemos. Somos concebidos en pecado original. Es un pecado que recibimos en herencia. No es un pecado personal para nosotros. Para Adán y Eva sí fueron personales. Para nosotros es recibido en herencia, porque todos formamos parte de la familia humana. Y entonces hay una solidaridad en el pecado. Adán es cabeza de la humanidad pecadora, pero viene el nuevo Adán, Cristo, cabeza de la nueva humanidad. Todos nacemos en pecado, con el pecado original, debemos recibir el bautismo. ¿Quién es la única criatura que nació sin pecado original? María Santísima. Es un privilegio de ella. Pregunta número 18, de nuestra hermana Rosana Galdós. Padre, ¿por qué la Virgen no aparece mucho en la Biblia? Buena pregunta. Habría que matizar. Dicen los biblistas, yo no soy biblista. Biblista es, por ejemplo, el padre Jorge López, es un gran biblista. Al padre Jorge López ustedes lo vendan, le ponen una venda en el ojo, le abren la Biblia, él toca y le dice el capítulo y el versículo y el libro.
yo no soy biblista, pero dicen los especialistas que 17 veces aparece María en la Escritura. No es poco. Pero lo importante es cómo aparece. San José aparece menos, pero ¿cómo aparece San José? María aparece siempre como aquella que se ha entregado totalmente a Dios. Eso es lo importante. No tanto las veces que aparece, sino cómo aparece. San José, ¿cómo aparece? Las pocas veces que aparece. Como el hombre que en silencio escucha a Dios y obedece. De ahí que el valor de una persona en la Biblia no es las veces que aparece, sino cómo aparece. Y María siempre aparece como la mujer del sí a Dios, la humilde esclava del Señor, la que nos lleva a Cristo. Pregunta número 19. Padre, ¿cómo hacer para aprender todas las citas bíblicas? Nuestra hermana Valentina Dulanto. Bueno, es imposible aprenderse toda la Biblia de memoria. Unos consejos. En primer lugar, no es necesario aprenderse de paporreta la Biblia. Si ustedes han visto que yo coloco las citas de memoria, por si acaso, no es porque yo tenga un don especial, no, es que llevo años enseñando, soy profesor de teología, desde el año 2007 hasta ahora son 13 años enseñando teología y enseñando casi los mismos cursos. Entonces 13 años enseñando lo mismo tendría que ser pues bien corto para no aprenderme algunas citas bíblicas. Ya quiero aclarar esto, porque algunos cuando me ven escriben, su padre, usted tiene un don especial. No, son 13 años enseñando teología. Pero bueno, si usted quiere aprender algunas citas bíblicas, haga sus fichas. Haga sus fichas. Y con títulos. Es lo que hago yo. Por ejemplo, sobre el amor de Dios. Amor de Dios, y todo lo que usted vea del amor de Dios en la Biblia, cópielo. Por ejemplo, el amor de Dios. Lo que dice Isaías, ¿no? Aunque los montes se muevan, aunque las colinas se corran, mi amor de ti no se moverá. Coloca la cita de Isaías, etc. Y así va haciendo su fichero y va llevando la oración las citas bíblicas, y de esa manera también las va espiritualizando en su vida, las va asumiendo en su vida y se les va quedando. Hay citas que son fáciles de aprender. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Todo lo puedo en aquel Dios que me conforta, Filipenses 4:13. O sea, hay citas como que a uno la lleva al corazón y la va repitiendo y se va quedando el texto. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 20 de nuestra hermana Berito Carvarica. El libro Cantar de los Cantares, ¿por qué se relaciona con la Virgen María? Buena pregunta. Se ve que ha leído el libro. El Cantar de los Cantares puede ser entendido alegóricamente, y así ha sido leído también en la historia de la Iglesia. En primer lugar, se refiere al diálogo de amor entre Salomón y la Sulamita. Ese es el sentido literal. Un diálogo de amor. Y el Cantar de los Cantares te enseña la belleza del amor entre varón y mujer. El amor entre un varón y una mujer es algo bello, no es porque es satanizado. Pero se puede espiritualizar ese diálogo diciendo que también es el diálogo de amor entre Cristo y la Iglesia, o entre Dios y su pueblo Israel, o también entre Dios y el alma, o entre Dios y la Virgen María. Entonces se puede espiritualizar el Cantar de los Cantares, ¿de acuerdo? Pero no es el primer sentido. El primer sentido es ese diálogo de amor entre Salomón y la Sulamita, que enseña la belleza del amor humano, el amor entre varón y mujer. Vamos con la pregunta 21 de nuestra hermana Gloria Randich. ¿Moisés y Elías están gloriosos en el cielo? No.
quiero aclarar, cuando se habla de Enoc y de Elías, algunos dicen, es que fueron arrebatados, están en el cielo gloriosos. A ver, ¿quién es el primero que ha resucitado? Jesús. Por lo tanto, Elías no puede haberse adelantado a Jesús. Enoc tampoco. Son formas de hablar. Cuando se habla de que Elías fue arrebatado, es una forma de hablar, de que era un hombre justo y cuando terminaron sus días, entró en el ámbito de Dios. No estoy diciendo en el cielo, porque el cielo se abre con Cristo. Por lo tanto, no caigamos en el literalismo cuando se habla del arrebato de Elías. ¿Ya? El primero que ha resucitado es Cristo. Cristo murió por nosotros, resucitó, subió al cielo, se sentó a la derecha del Padre. Él es el primero. Y cuando Cristo muere, su alma va al Sheol, y ahí estará Elías, y se habrá llevado Elías al cielo. Pero no es que Elías ya resucitó de ninguna manera. Además, otra cosa muy importante. Si uno dice que Elías está glorioso en el cielo, le está quitando el privilegio a la Virgen, porque la asunción de María es un privilegio solo de María. Si uno dice, Elías está en el cielo glorioso con su cuerpo y su alma, no, le estás quitando a María su privilegio. ¿De acuerdo? Bien. Nuestra hermana Elsa Cueva, pregunta 22. Gracias, Padre. Muy interesantes sus clases. Por lo que dice nuestra hermana, se va a ir al cielo de frente sin pasar por purgatorio. Me cuesta entender la persona de Cristo y el Padre como distintos. Ojalá pueda aclararlos. A ver, hermana, en realidad no solamente está Cristo y el Padre, el Hijo y el Padre, está también el Espíritu Santo. Tú estás tocando el misterio de los misterios de la Trinidad. Hay un solo Dios, tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. No es un trabalenguas, es el misterio de la Trinidad. Son distintos, pero al mismo tiempo el mismo y único Dios vivo y verdadero. Es un misterio. No es un absurdo, por si acaso, porque los misterios de nuestra fe no aplastan la razón, pero sí la superan. ¿Te cuesta entender? Te felicito, hermana. Porque significa que estás respetando el misterio, que no quieres racionalizarlo. Los mejores teólogos de la Iglesia que han sido, por ejemplo, San Agustín y Santo Tomás, han querido explicar esto. San Agustín escribió de Trinitate, quiso explicar lo mejor posible, pero se quedó corto. Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica quiso explicar el misterio de la Trinidad y se quedó corto. Si San Agustín no ha podido, Santo Tomás de Aquino no ha podido, menos va a poder hacerlo yo, pues, este pecador. Entonces siempre nos vamos a quedar cortos, siempre. Ya decía San Agustín, si lo comprendes, no es Dios. Dios es incomprensible, siempre te va a superar. ¿Qué nos queda? La adoración ante el misterio de la Trinidad y el diálogo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pregunta 24, de una teóloga, me alegra que una gran teóloga esté preguntando, Valeria Casado, nuestra hermana Valeria Casado, que se va a ir al cielo porque da de comer a los padres. Si María padeció la pasión junto con Cristo, y no solo en sentido ontológico, eso la hace corredentora, pero al mismo nivel que Jesús. Es una pregunta, como ustedes se han dado cuenta, muy profunda. ¿María padeció la pasión junto con Cristo? Sí. Se habla de la muerte mística de María. María también tuvo su pasión. Por eso es reina de los mártires. Fíjense que dicen los santos que el dolor que tuvo María es mucho mayor que el que han tenido todos los mártires, porque los mártires estaban consolados por Cristo resucitado. En cambio, María no, porque Cristo se estaba muriendo, su hijo se estaba muriendo, todavía no había resucitado. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Está al mismo nivel que Jesús en cuanto a corredentora? No, ya lo he dicho.
La palabra corredención, aquí en este sentido que aplica Valeria, es colaboradora de la redención. Murió místicamente uniéndose a su Hijo. Aquí el texto clave es Colosenses 1:24. Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. María se unió a la pasión de su Hijo por el bien de toda la iglesia. Por eso, cuando hablamos de la pasión de María, tenemos que decir que ella murió místicamente, espiritualmente, uniendo todos sus dolores al sacrificio de su Hijo, y por eso es víctima en la víctima. María es víctima con minúsculas, en la víctima con mayúsculas, Cristo. Pregunta número 25. Padre, a San José no se le debe la protodulía. Claro, es una palabra que algunos teólogos usan para poner a San José por encima de los otros santos, pero debajo de María. La adoración se debe a Dios, la tría. La veneración superior a María, hiperdulía. A los santos y a los ángeles, la dulía, veneración simple. Y para resaltar la figura de San José, algunos teólogos dicen la protodulía, es decir, por encima de la dulía, pero abajo de la hiperdulía. ¿Ya? Nuestra hermana Carla de Quevedo pregunta: Padre, a San José lo ponemos junto a María en el sentido de que es quien nos lleva a la Virgen en primer lugar, sí, en ese sentido, junto a María siempre, pero no está al nivel de María. San José nos lleva a la Virgen, San José es un intercesor poderoso ante Jesús, pero debajo de María, junto y debajo, para utilizar coordenadas de espacio. Además sabemos que la devoción a San José nos hace eucarísticos y marianos, con lo cual tenemos ya una clave muy importante para tener una sólida devoción a San José. Quien va a San José se vuelve eucarístico y mariano, y todos tenemos que ser eucarísticos y marianos. Por eso muchos santos usaban esta ejaculatoria: ite ad Joseph, anda José. Ite ad Joseph, en latín. Max Rubio, nuestro hermano Max Rubio pregunta, número 27. ¿Y los santos mediadores quiénes son? Todos los santos son mediadores en Cristo, todos. María es mediadora en Cristo. San Juan Tadeo es mediador en Cristo. San Expedito, mediador en Cristo. Santa Faustina Kowalska, mediadora en Cristo. Todo pasa por Cristo, cabeza. Tú también eres mediador. Max, cuando hablas a los demás de Cristo, eres mediador en Cristo. Cuando yo hago apostolado, soy mediador en Cristo. No llevo a la gente a mí, no, a Cristo. Nuestra hermana Lucía Sandoval pregunta 28. María es nuestra madre desde el momento que le da el discípulo amado como madre. No, María es nuestra madre desde el momento de la encarnación, porque ahí comenzó a existir en el mundo la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Y quién dio a luz a la cabeza de la iglesia? María. Y si es madre de la cabeza, es madre de todo el cuerpo de nosotros. Por lo tanto, en la encarnación es el momento constitutivo de la maternidad espiritual de María. Y al pie de la cruz es el momento declarativo de la maternidad espiritual de María sobre nosotros. Ahora vamos a explicar esto para que se entienda mejor. En el momento de la encarnación es el momento constitutivo. Ahí María se constituye como madre de todos nosotros, porque ahí aparece Cristo, la cabeza de la iglesia. María es madre de la cabeza y por tanto madre de todo el cuerpo, de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Pero donde Jesús declara a María como madre nuestra es al pie de la cruz: he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Juan 19, 26 al 27, es el momento declarativo. Tenemos una pregunta ya
prácticamente la última. Quisiera leer esto porque me parece que es un tema pastoral que conviene también explicar. Revisando todos los conocimientos, dice nuestra hermana Soledad Ruiz, que nos comparte el Padre Carlos con toda claridad, le preguntaría algo que no entiendo. Cuando Jesús y la Virgen, por la extrema misericordia que quieren, pues ellos nos llevan al camino de la salvación y se preocupan por los más pecadores y sobre todo nuestra Virgen, y nosotros tratamos de que un hermano pecador regrese al camino de la salvación, punto. Le hablo, por ejemplo, que vaya al sacramento de la confesión, porque ahí se llenará de gracia y será suelto, pero hay un problema, no está suelto porque es divorciado, y hay muchos hermanos en esa situación. La no solución de un hermano, como usted lo ha dicho, es la cruz que llevan ustedes. Se ve que la hermana ha estado atenta en algún momento que he hablado, porque yo he dicho que una de las cruces del sacerdote es cuando viene una persona, te pide que le confieses, pero tú no puedes absolverle porque la persona está conviviendo, tiene trato marital, no está casado con la iglesia, o es divorciado, vuelto a casar y tiene trato marital. Él te pide, tú no puedes absolver porque hay una situación irregular, es una cruz que tiene el sacerdote. Bien, la hermana está diciendo eso, ¿no? La no absolución a un hermano, como usted lo ha dicho, es la cruz que llevan ustedes. Y la hermana pregunta, ¿esas personas se irán al infierno? ¿Cuál es la solución? Porque se nos habla de la infinita misericordia de Dios y de la misericordia de la Virgen. Tenemos en cuenta además que el sacramento del matrimonio es indisoluble y solo la muerte los separa. Pero ¿cuál es la cita donde Jesús dice que los divorciados no deben ser absueltos? ¿Esto es de Dios o de los hombres? ¿Qué hacer? ¿Hay algún avance al respecto? Gracias, Padre Carlos. Bien. Bueno, la redacción se ve que ha sido pues a través de un mensaje, ¿no? Por eso he tratado de leerla lo mejor posible. A ver, hay varias cosas. En primer lugar, ni tú ni yo, hermana, vamos a jugar el corazón de una persona y vamos a condenar a alguien al infierno. Por ahí hay que empezar. Hay un principio fundamental en la moral de la Iglesia, lo voy a decir en latín porque así se ha enseñado siglos y luego lo traduzco. De internis neque ecclesia, sobre lo interno, sobre lo que hay en el corazón, la Iglesia no juzga. Una persona divorciada vuelta a casar se me acerca, me dice que quiere confesarse, pero que sigue teniendo trato marital. Yo le escucho, le aconsejo, pero no podría absolverla porque está en una situación irregular. Él ha tenido un matrimonio religioso por muchos motivos, que no viene al caso, se ha separado, ahora tiene otra pareja. Eso suena fuerte lo que voy a decir, pero hay que decirlo, es adulterio. Ahora, ¿qué hacer? Esa persona no significa que está condenada en vida, pero está claro que no puede recibir la comunión porque está en una situación de pecado. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, meterla en un camino de acompañamiento. Hay que escucharla, hay que ver su situación porque cada caso es diferente, no hay que meter a todos en el mismo saco. Estoy convencido que una salida, y quizás un gran porcentaje entraría en esta salida, es que ese matrimonio religioso fue inválido, porque hoy en día, y también ya hace tiempo, se casan y no saben lo que es el matrimonio. Se casan sin la intención de ser uno con una para toda la vida, y eso hace que el matrimonio sea nulo, porque uno tiene que casarse para toda la vida, o se casan con la intención de ser infieles, o se casan con la intención de no tener hijos. Eso invalida, eso hace que ese matrimonio en realidad no se haya realizado, y así hay un gran porcentaje. Y luego, conforme van pasando los años, se encuentran con otra pareja y ahí ya son felices y bueno, eso creo que es el gran porcentaje, que muchos se han casado y se han casado mal. Entonces, por ahí puede haber una salida y esto
creo que ahora el Papa Francisco está dando en el clavo cuando pide que los tribunales faciliten lo que son los estudios para declarar la nulidad de un matrimonio. Esa es una salida, ¿no? Otra salida es pedirle a esa persona que comience a hacer oración para que vaya ya también viendo luces en su camino, para que deje también que la palabra lo guíe, porque si bien es cierto no puede comulgar, sí puede leer la Escritura y tiene que leerla, debe venir a misa, no solamente puede, debe venir a misa, y aunque no pueda comulgar, pues en la misa se reciben muchas gracias. En otras palabras, el sacerdote tiene que darle los medios a esa persona para que se sienta acompañada por Dios, porque todos estamos acompañados por Dios, todos. Y Dios conoce la situación de cada uno, ¿de acuerdo? Ahora la hermana dice, alguna cita donde se dice que los divorciados vueltos a casar no deben ser absueltos. Bueno, cuando Jesús habla de la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, Mateo 19, 3 al 9, Jesús dice, uno con uno hasta que la muerte los separe. Mateo 5, 31 al 32, etc. Jesús dice, ¿no? Quien está casado y se separa y se mete con otro o otra, comete adulterio. El adulterio es un pecado. ¿Cómo va a recibir una persona la comunión estando en pecado mortal? No es fácil esta situación, no es fácil, pero tampoco es correcto decir comulga nomás, no. Primero porque hace que esa persona cometa un sacrilegio, segundo porque no le estás ayudando. Hay que ayudarle con la verdad. Vamos a ver tu vida, quizás ese matrimonio fue inválido, vamos a ver tu situación concreta, estás rezando todos los días, vamos a ir hablando, el Señor va dando luces, pero hay que tratar personalmente cada caso, personalmente, no hay que meter a todos así en mancha. Creo que el Papa Francisco, el Amor y Leticia, da unos criterios claves: el escuchar, el acoger, el integrar a esa persona, lo cual no significa comulga, no, integrarla en la vida de la parroquia. Mira, hay un grupo bíblico, hay un voluntariado, etc. Integras a la persona en la vida de la iglesia, lo cual no significa anda comulga, no. Si puedes, comulgarás, si estás en gracia, si no, a seguir luchando, el Señor abrirá camino, lo cual no significa que te vas a ir al infierno. Por supuesto que uno se va al infierno si muere en pecado mortal, pero si esa persona está luchando y se da cuenta que hay algo en su vida que no está bien, Dios le va a tener en cuenta, por supuesto, que Dios le va a tener en cuenta. Y si esa persona es obediente a lo que la iglesia le pide, Dios le va a tener en cuenta. Así que esto lo dejamos en la infinita misericordia de Dios y por supuesto en las manos de María. Y hay una última pregunta, otra vez de nuestro amigo Luis Sudario. Dice: Padre, ¿cuándo viene a verme por 20ª vez en esta cuarentena? Ya eso lo hablamos después. A ver, acá hay unas preguntas que me han pasado en este momento. Padre Carlos, Víctor Alarcón pregunta: quisiera vivir mi filiación mariana todos los días, por favor, ¿cómo lo hago? Deme consejo, muchas gracias. Buena pregunta, Víctor. Vivir la filiación mariana. Primero, no te llenes de muchas devociones. Yo diría el rosario bien rezado. Por ahí empecemos. Bien rezado el rosario. 1. 2. Cuando te levantes, consagra el día a la Virgen. Ten jaculatorias marianas a lo largo del día, aparte de tu rosario. Y busca imitar a la Virgen María, sus virtudes. La pureza, su fe, su obediencia, su esperanza, su fortaleza. ¿De acuerdo? Reza tu rosario todos los días, ten jaculatorias marianas, imita las virtudes de María. Aquí está mi gran amigo Rey del Coronado. Por favor, ¿podría hablarnos de María como Madre del Amor Hermoso? Bueno, es una advocación que le gustaba mucho a San José María, la Madre del Amor Hermoso, y que tiene un gran sentido, porque el amor o es limpio o no es amor.
claro, ¿eh? El amor o es limpio o no es amor. ¿Y quién es la inmaculada, toda limpia, toda pura, toda santa? María, por eso es la madre del amor hermoso. Y María nos enseña a amar. Y qué bonito sería que todos los días rezásemos el bendita sea tu pureza, porque esa oración conecta con María, madre del amor hermoso. Ella nos ayuda a amar limpiamente. Aquí tenemos en el Perú, en Cañete, ¿no?, un santuario de María, madre del amor hermoso, muy bonito, que pueden visitar. Lamentablemente esta cuarentena nos ha arruinado muchos planes que teníamos aquí en la parroquia, la peregrinación a la Virgen del Carmen, peregrinación también a las Nazarenas, y quizás hubiéramos hecho una peregrinación hasta Cañete a contemplar esa imagen tan bonita, María, madre del amor hermoso. El hermano Víctor Jesús Pellanet Cruz: padre, ¿qué dice la Iglesia sobre Medjugorje y sus mensajes? Bueno, no está todavía reconocida como aparición en mayúsculas, pero tiene el apoyo de la Iglesia en el sentido de que no lo ha prohibido. Los temas de peregrinaciones, es un centro de gran espiritualidad, y el hecho de que haya habido mucha gente que se ha convertido y que mucha gente va a confesarse, creo que es un signo vivo de que la Iglesia, no sé si ahora, pero quizás en un plazo mediano, declare que sí, la Virgen se apareció de verdad. Mientras la Iglesia oficialmente no diga nada, es una advocación, y por supuesto hay una libertad de creer o no creer en que María Santísima se aparece o se apareció en Medjugorje. Por ahora, la Iglesia no ha dicho oficialmente que es aparición, pero que hace mucho bien lo que está pasando en Medjugorje es verdad, hace mucho bien, y ha generado toda una corriente de espiritualidad que ha beneficiado a muchas almas. Nuestra hermana Jenny Alania Grijalva pregunta: padre, ¿qué es carisma? Carisma viene de charis, charis en griego gracia. Carisma es un don del Espíritu Santo que sirve para el bien propio, pero también el bien de la Iglesia y la comunidad. O sea, hay carismas que son personales. Por ejemplo, el Padre Pío tenía el carisma de los estigmas, un carisma, es una gracia que recibió para él. Pero también tenía el carisma de ser un buen confesor, la gracia de ser un buen confesor. Un carisma es un don del Espíritu Santo que sirve para el bien de uno, pero también para el enriquecimiento de la Iglesia. Entonces, los carismas hacen que la Iglesia sea como un jardín donde hay flores con diferentes colores. Por ejemplo, todos los grupos que hay, los movimientos, las congregaciones, las órdenes, son de origen carismático, porque vienen del Espíritu Santo, son regalos del Espíritu Santo. El hecho de que San Francisco de Asís haya iniciado una forma de vida donde la pobreza es radical, viene del Espíritu Santo, es una vida carismática, un carisma. Y así podríamos seguir. La renovación carismática católica es fruto de que el Espíritu Santo suscitó eso, es un carisma. Y la última pregunta, que es la más santa, ¿no? María Lucía Martínez: explique qué relación hay entre Judith y Esther con la Virgen María. Buena pregunta, es otra teóloga, ¿no? En el Antiguo Testamento hay figuras que van anunciando a personajes del Nuevo Testamento. Son personajes del Antiguo Testamento que van anunciando a otro personaje del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos en el caso de la Virgen María a Judith, ¿no? Judith venció a Holofernes, le cortó la cabeza. María Santísima, la nueva Judith, pisa la cabeza de la serpiente infernal. Y así como Judith se mostró como una mujer de fe, lean el libro de Judith, fíjense cómo ella reza, ¿no?, para ir a ver a Holofernes. María es modelo de fe, modelo de oración. Esther era la esposa del rey persa Asuero.
y también es figura de María porque Esther intercedió ante el rey para que los judíos no fuesen exterminados, porque iban a exterminarse los judíos. María es la intercesora, la nueva Esther, la reina que intercede ante Cristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores, para que nadie se pierda, para que nadie se vaya al infierno. Queridos hermanos, gracias por su paciencia, hemos terminado las preguntas. El día jueves vamos a cerrar este ciclo porque voy a tomar un examen que va a ser libre, ¿no? Pueden conectarse y voy a hacer preguntas y los primeros que respondan en vivo van a recibir los premios correspondientes. Y ya vamos a explicar el jueves cómo serán los certificados y también tienen el material que se ha colocado en las redes. Quizás coloquemos un PowerPoint final, una síntesis, y de esa manera cerramos ya la Mariología. Estoy pensando abrir otro bloque con introducción a la teología para laicos, pero sería todavía de acá a 15 días. Gracias por su paciencia. El jueves volvemos a encontrarnos ya para hacerles yo las preguntas a ustedes y para que respondan, y como digo, los primeros que vayan respondiendo recibirán su premio correspondiente, una bendición potente del Padre Carlos que los desmayará toda la cuarentena. Muchas gracias, vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este momento de formación. Gracias, Jesús, porque tú nos ayudas a conocer más a tu Madre Santísima. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.